Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una entrevista más de Docencia Deportiva. Y bueno, pues el día de hoy, hablando de entrenamiento de fuerza, de pesas, de halterofilia, tenemos un gran invitado hasta el otro lado del continente. Estamos transmitiendo aquí esta entrevista con Álvaro Calvo Sáenz. Y bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Álvaro? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes desde España y buenos días desde México. Pues mira, me encuentro muy bien, deseando hacer la entrevista y responder la mayor cantidad de dudas posible acerca de la formación que vamos a tener este fin de semana para la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Excelente, Álvaro. Cuando tú vas a un evento deportivo y la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo le responde rápidamente a esto? Bueno, pues soy una persona que se dedica al mundo de la halterofilia e intenta innovar en todo el sistema de entrenamiento que se ha venido haciendo hasta ahora a través del papel. Entonces yo lo que estoy proponiendo es simplemente innovar el entrenamiento y informatizarlo desde Google Sheets, desde la aplicación de Google. Excelente. Ahí me surgen varias preguntas y bueno, voy a iniciar con una de ellas. Es cómo integras las herramientas digitales en tu enfoque de planificación del entrenamiento de halterofilia y cuáles consideras que son las más beneficiosas para poder optimizar el rendimiento de los atletas. Bueno, el primer problema que aquí se nos plantea a los entrenadores es que al final no somos programadores informáticos. Entonces tenemos que aprender desde cero una base de programación básica desde Google Sheets. Entonces, aplicar estos conocimientos a la hora de planificar tu entrenamiento es útil, más que nada porque sistematizas y automatizas todos los procesos. No tienes que andar con los cuadernos de 20.000 atletas y tienes que estar contando repeticiones, contando zonas de intensidad, hacia dónde estoy dirigiendo el volumen de entrenamientos y hasta ejercicios de competición, de tirones, de sentadillas o bueno, cuclillas, como decís allí. Entonces es simplemente automatizar y ahorrar tiempo. Eso es el principal beneficio que encuentro en el uso de tecnologías para la halterofilia. Excelente. Fíjate que yo fui entrenador de la Universidad Nacional Autónoma de México en la modalidad de Taekwondo aquí en México. Y bueno, algo que mencionas es algo muy importante, ¿eh? O sea, hacíamos nuestras evaluaciones, pero siempre el procesamiento de los datos, que lo hacíamos con la tablita y marcando ahí los números y todo, pero siempre el proceso de recabar y el tratamiento de los datos es algo complejo para los entrenadores. Entonces, en este uso de herramientas digitales, ¿cuáles podrías tú mencionar ejemplos específicos de cómo estas herramientas digitales han mejorado la eficiencia en la programación del entrenamiento? O sea, ya tenemos ese indicador, ya le dimos tratamiento a los datos, pero ¿cómo hacemos ese proceso de mejora del entrenamiento ya en relación de ese análisis? Bueno, a través de este análisis tú tienes la estadística de los datos. Tú tratas los datos y al fin y al cabo estás obteniendo información acerca de lo que estás realizando con tus atletas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú visualmente, a través de los gráficos, pues tú estás visualizando el qué estás haciendo realmente. No es algo que te estés suponiendo ni ningún modelo teórico. Tú realmente estás viendo lo que estás haciendo con tu entrenamiento y lo puedes perfectamente compaginar con cualquier herramienta de análisis fisiológica, yo que sé. Pasar un simple test de estado de forma, de cómo se encuentra el atleta, lo combinas con con esa cuantificación de tu entrenamiento y ves cómo se está adaptando a las cargas de tu deportista que tú le estás proporcionando. Entonces, simplemente lo que puedes hacer con esa información es a posteriori cambiar el entrenamiento, cambiar de perspectiva. Si vemos que estamos entrando en una fase de sobreentrenamiento o de estancamiento, pues es momento de tomar acción en el asunto y además tienes esa herramienta visual para tú ponerte en acción y cambiar el rumbo del entrenamiento. Excelente. Ahí, bajo tu experiencia, ya como entrenador de halterofilia, ¿cómo toma el atleta el uso de esta herramienta? ¿Cómo él responde ante este análisis de manera objetiva? ¿Sí lo toman como algo que les va a servir, que les va a solucionar problemas, etcétera? ¿Y cómo emocionalmente ellos reaccionan ante este tipo
de manejo de la tecnología. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del entrenador como del entrenado, crea un vínculo más allá del decirte qué tienes que hacer hoy, sino que el atleta siente que tú te estás preocupando por todo su proceso de entrenamiento, que realmente estás detrás de él, estás estudiando ese entrenamiento, cómo lo está llevando, la estadística, o sea que realmente ve esa preocupación por parte del entrenador a la hora de conseguir resultados en el entrenamiento. Evidentemente hay una formación dual entre el atleta y el entrenado para familiarizarse con la herramienta, pero bueno, la vida es aprender, hay que innovar y creo que es bastante motivante porque el entrenado también ve qué es lo que está haciendo, se, se empapa un poco también en el entrenamiento, sino que no es simplemente ejecutar y ya está, sino que yo me implico como atleta con mi proceso de entrenamiento. Excelente. Aquí, bueno, tú te ves muy joven, yo ya vengo de otra generación. ¿Cuáles son los desafíos que has enfrentado, por ejemplo, en entrenadores que de repente ponen barreras en relación al uso de la tecnología, al uso de estas herramientas digitales, de aplicaciones, etcétera? Sabemos que ahora una aplicación, bueno, pues puedo medir el ciclo de estiramiento, acortamiento de un músculo con una prueba de un salto, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos facilita muchísimo la vida como entrenadores y como atletas. Pero, ¿cuáles son los desafíos que te enfrentas ahora en relación al uso de estas tecnologías, pero con entrenadores de la vieja escuela? Bueno, pues es que esto es como todo, es que innovar siempre cuesta al principio. Lo tradicional es el papel y boli, pero bueno, es que yo creo que estamos en una etapa en la que la tecnología es que hay que dejar que entre, porque es que nos va a mejorar todos los procesos, nos va a ahorrar tiempo, entonces yo creo que es simplemente cuestión de darle una oportunidad a estas tecnologías, fomentar la formación, evidentemente, porque hay que formarse para aprender a hacerlo, pero es que eso es así. Es un continuo aprendizaje el entrenamiento, el ser entrenador y el estar tú también un poquito activo en tu formación te va a hacer mejor entrenador. Entonces, pues bueno, poniéndose las pilas en lo que está actualmente de moda y lo que se está llevando son tendencias que como entrenadores tenemos que estudiar, tenemos que formarnos y creo que nos hacen mucho bien en nuestro trabajo. Excelente. Ahí, como tú das un curso del uso de estas herramientas que tienes en grupos sobre entrenamiento, ¿cuáles consideras tú que son las herramientas digitales que más le sirven al entrenador? ¿Cómo las pueden implementar? ¿Cómo es el proceso en el cual van generando ese aprendizaje y ese aprendizaje que no se quede solamente en la parte de adquirir el conocimiento, sino ya adquirí el conocimiento, ahora cómo lo aplico y cómo evalúo que estoy aprendiendo realmente? Porque bueno, a veces el aprendizaje en línea se queda solamente en la adquisición de conocimientos. ¿Cómo aplicas tú esta metodología para que realmente el usuario de tu curso adquiera esos conocimientos, habilidades y destrezas? Bien, pues mira, en el curso siempre hay una fundamentación teórica de lo que se va a hacer. Entonces, eso es la base para luego aplicarlo a la práctica. Luego, la aplicación práctica son como las matemáticas. Tú aprendes a hacer integrales y la manera de integrar y saber hacer una integral es repetir ejercicios, hacer ejercicios, repetir. Y si tienes dudas, repasar la teoría y así es. Hay que ponerse las pilas y dedicarle tiempo. El Google Sheets, pues al final tiene mucha relación con las matemáticas y con la lógica. Entonces, es dedicarle horas, dedicarle tiempo y de todas maneras yo te aseguro que, aunque cueste un poquito al principio, en cuanto entras en la dinámica, hasta te termina gustando y te acabas picando por saber más, por intentar innovar otra herramienta. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir. Excelente, excelente. Hay que dedicarle tiempo, como en cualquier formación, cualquier conocimiento que adquieres. Luego la puesta en práctica, pues es echarle horas, y bueno, pues ser paciente. Una pregunta importante aquí, porque bueno,
vas a dar un curso dentro de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas el próximo fin de semana, pero ¿cómo puede impactar el uso de estas tecnologías, por ejemplo, a un entrenador de CrossFit, a alguien que está en una sala de entrenamiento funcional? Estas herramientas le pueden servir a él para que pueda evaluar el progreso de sus atletas. Bueno, al final te explico mi caso, ¿vale? Mi formación fue a través de YouTube, de aprender vídeos en YouTube de cómo utilizar esta herramienta. Entonces, la teoría al final tú la adaptas a tu caso. En este caso, pues la halterofilia, pues lo dividirás en ejercicios de competición, en jalones, en sentadillas. Pues en CrossFit tendrás otra estructura, en gimnásticos, en ejercicios de halterofilia, o sea que tú siempre lo puedes adaptar. Al final la base es la misma. Lo único que tienes que hacer es adaptarlo a tus necesidades. En el caso del CrossFit, pues tendrás que evaluar algo más que los ejercicios de fuerza. Tendrás que saber, pues, yo qué sé, cuantificar los intervalos de trabajo que haces en AMRAP, los intervalos de trabajo que tú estás focalizando para el desarrollo de una determinada capacidad física, en la resistencia láctica. Eso lo tienes que adaptar a tus necesidades. En el mundo de la halterofilia, pues al final buscamos el desarrollo de la fuerza. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo lo divido los contenidos del entrenamiento de una manera. Tú los contenidos de entrenamiento en base al CrossFit los basarás pues en función del CrossFit, lo que he dicho, en gimnásticos, halterofilia. Ahí cada entrenador pues lo segmenta en base a cómo él quiere su herramienta, cómo quiere utilizarlo. Entonces, al final, como conclusión, lo que vas a aprender es una base teórica y práctica que luego te va a permitir aplicarlo a bien sea cualquier ámbito. Va a valerte para el atletismo, te va a valer también para el CrossFit. Entonces, simplemente luego lo tienes que adaptar. No pasa nada porque vengas fuera del mundo de las pesas. Excelente, excelente. Pues yo ya estoy emocionado por tomar el curso y bueno, pues estar ahí al pendiente de lo que se va a dar. Hemos estado trabajando con la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas ya desde hace algún tiempo. De hecho, tenemos ahí una plataforma digital donde subimos varias herramientas. Hemos hecho unos cursos que ha elaborado Leo Moreno. Y bueno, a partir de eso, bueno, hemos tenido esta relación. Y el sábado, pues vamos a estar ahí pendientes del curso, vamos a estar como estudiantes y bueno, seguramente mucho aprendizaje. Entonces, bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por conectarte, gracias por tu tiempo y bueno, pues nos vemos el sábado para seguir aprendiendo muchísimo más. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, a la Federación Mexicana de Pesas, a vosotros, la plataforma de docencia deportiva, por hacerme esta entrevista y promocionar la innovación en el mundo del entrenamiento, que yo creo que es algo muy necesario y que nos va a mejorar nuestro proceso de entrenamiento, va a mejorar las adaptaciones a los atletas, vamos a incluso yo diría a potenciar un rendimiento que todavía está por descubrir en el ser humano y yo creo que la tecnología es algo que nos puede ayudar muchísimo a alcanzar un nivel superior al que estamos acostumbrados. Claro, claro, y derribar paradigmas, ¿no? Que realmente ese es Correcto. un reto, pero ya nos estamos dando cuenta de esa realidad que debes de derribar esos paradigmas para poder seguir en ese proceso de aprendizaje y como dices, tener un resultado óptimo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Álvaro, nos vemos el fin de semana y pues muchas gracias a todos que se conectaron. Un saludo y un abrazo a todos los mexicanos y mexicanas. Gracias.